En este tutorial estudiaremos la ley de Henry considerando su relación con la solubilidad que presenta un gas en un líquido. Hemos enunciado la ley de Henry en términos de la solubilidad. Decimos que la solubilidad S de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas P sobre la solución. Es decir, estamos diciendo que la solubilidad, que también está dada en términos de unidades de concentración, es directamente proporcional, y aquí el símbolo de proporcional, a la presión parcial del gas en la solución. Por tanto, matemáticamente esto lo podemos expresar del modo siguiente. Quitando el símbolo de proporcionalidad, decimos entonces que la solubilidad es igual a la constante de la ley de Henry por la presión parcial del gas en la solución. Y tenemos entonces que la constante K es característica de un gas específico en una solución específica. Es así como tenemos valores de K para, por ejemplo, un gas como el oxígeno en agua, para nitrógeno en plasma sanguíneo o en la sangre. Por tanto, su valor dependerá del gas disuelto en el solvente indicado. Luego decimos que es una constante característica. Y P es la presión parcial del gas en la disolución. Tenemos entonces que si se duplica la presión parcial, es decir, si aumentamos a un valor 2 veces la presión parcial del gas, se duplica entonces su solubilidad. Si triplicamos la presión parcial, también se triplica su solubilidad. Es decir, el aumento de presión conlleva un aumento en la solubilidad del gas en el líquido. Debemos recordar también que las constantes para la ley de Henry, es decir, los valores de K, se dan en unidades de moles sobre litros por atmósfera. Por tanto, la presión parcial se suele indicar en unidades de atmósferas. Y por ende, la solubilidad presenta unidades de concentración molar. Observemos el análisis dimensional. Si ingresamos las unidades de la constante de la ley de Henry, mol sobre litro por atmósfera, que multiplica entonces las unidades de presión parcial atmósfera, las unidades de atmósfera se cancelan y las unidades que nos quedan son las de mol sobre litro, que son las unidades de concentración de la molaridad. Por tanto, la solubilidad es una medida de concentración, en este caso de gases en líquidos. Algunos valores de la constante de la ley de Henry para gases disueltos en agua se presentan a continuación, dependiendo de la temperatura a la cual se dé la disolución del gas en el agua. Tenemos entonces algunos valores de K, es decir, de la constante de la ley de Henry para gases disueltos en agua. Por ejemplo, tenemos para el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno a las temperaturas de 0, 20, 40 y 60 grados centígrados. Debemos tener presente que esos valores están multiplicados por el factor 10 a la menos 4. Por ejemplo, si consideramos para el nitrógeno a 20 grados centígrados la constante de la ley de Henry, valor de 7.3, este realmente es 7,3 por 10 a la menos 4 en unidades de moles sobre litro por atmósfera. A nivel molecular, el incremento de la solubilidad de un gas con el aumento de la presión ocurre por el cambio en la posición de equilibrio entre el gas disuelto y el no disuelto. Es decir, a una presión dada se establece un equilibrio en el que igual número de partículas de gas entran y salen de la disolución. Vamos a ilustrar este fenómeno. Observemos, por ejemplo, la situación inicial en la cual tenemos un gas que se encuentra en equilibrio con la disolución. Es decir, hay partículas de gas que se disuelven formando entonces una disolución. Inicialmente se encuentran en equilibrio. En este equilibrio, el mismo número de partículas entran y salen de la disolución, pero cuando la presión se aumenta, en este caso por empuje hacia abajo, son más las partículas de gas forzadas a entrar a la disolución. Es decir, se fuerzan las partículas de gas a entrar a la disolución. Y es mayor ese número de partículas que entran a la disolución por el aumento de presión que las que salen de la disolución hacia el gas.
Luego de que se aumenta la presión, entonces la solubilidad también aumenta hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Cuando se alcanza entonces este nuevo equilibrio, tenemos que nuevamente el número de partículas que entran en la disolución desde el gas va a ser igual al número de partículas que salen de la disolución hacia el gas. Vamos ahora a ver un breve ejemplo en el cual consideraremos el concepto de solubilidad y el cálculo de la misma con la ley de Henry. El presente ejemplo dice lo siguiente: la constante de la ley de Henry del bromuro de metilo, CH3Br, un gas usado como agente fumigador de suelos, es de K igual a 0,159 mol sobre litro por atmósfera a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la solubilidad en mol sobre litro del bromuro de metilo en agua a 25 grados centígrados y una presión parcial de 125 milímetros de mercurio? Resolvamos entonces el presente ejemplo. De entrada podemos decir que vamos a emplear la ley de Henry expresada en términos de la solubilidad del gas en un líquido, que nos dice entonces que la solubilidad es igual a la constante de la ley de Henry por la presión parcial del gas. Nos indican la constante de la ley de Henry, la cual es igual a 0,159 mol sobre litro por atmósfera a una temperatura de 25 grados centígrados. Nos indican también la presión parcial del bromuro de metilo en agua a 25 grados centígrados, la cual es igual a 125 milímetros de mercurio. Como las unidades de la constante de la ley de Henry están en atmósferas, debemos pasar este valor a atmósferas de presión. Multiplicamos por el siguiente factor, una atmósfera que se relaciona con 760 milímetros de mercurio. Cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos que la presión parcial del bromuro de metilo es igual a 0,1645 atmósferas. Aplicamos entonces la ley de Henry para la solubilidad, que es igual entonces al valor de la constante por la presión parcial del bromuro de metilo en unidades de atmósferas. Cancelamos entonces las unidades de atmósferas y obtenemos que la solubilidad del bromuro de metilo en agua es igual entonces al producto de 0,159 por 0,1645, que nos da 0,02616 moles sobre litro, que son las unidades también de molaridad. Por tanto, podemos expresar este valor como 0,02616 molar, que se simboliza con la letra mayúscula. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al cálculo de la solubilidad de gases en líquidos aplicando la ley de Henry, y hemos relacionado los conceptos referentes respecto de la relación entre la solubilidad y el aumento de presión cuando se tiene un gas confinado en contacto con un líquido en el cual se puede disolver.